2005 fue el año de la muerte de un papa, el año de la muerte de Juan Pablo II. El sábado 2 de abril de este 2005 ocurrió lo que ya se esperaba, pero nadie quería que ocurriera, mucho menos aún tratándose de un hombre que por su gran resistencia física había desafiado muchas veces a la muerte. Aquel sábado 2 de abril a las 9:37 de la noche, tiempo de Roma, expiraba en sus aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano Juan Pablo II, el Papa número 264 de la historia. The Holy Father, John Paul II, died this evening at 9:37 in his private apartment. Terminaba así un largo pontificado de 26 años, 5 meses y 16 días, el segundo más extenso en la historia, solo superado por el de Pío IX, con 31 años y 7 meses. Culminaba así también una lenta y dolorosa agonía que había comenzado el domingo 30 de enero de este mismo año 2005. Nadie imaginaba que la fría mañana del domingo 30 de enero de este año iba a ser el punto de partida de aquella agonía. Aquel mediodía Juan Pablo II rezó el Ángelus como todos los domingos, pero con dificultades notables para respirar. Vi saluto ai bambini, ai ragazzi e la gente. Al terminar la oración, 2 niños que lo acompañaban soltaron 2 palomas como símbolo de la paz. Las palomas se negaban a emprender el vuelo y revolotearon alrededor del Papa por varios minutos. El Papa, quien permanecía allí, en el balcón del Palacio Pontificio, expuesto al frío del invierno romano. Aquella mañana del 30 de enero, el Papa era víctima de una fuerte gripe. Al día siguiente, el martes 1 de febrero, la sala de prensa de la Santa Sede informaba que el Papa cancelaba todas sus actividades para el miércoles, incluyendo la audiencia general. La noche de aquel martes 1 de febrero, el Papa fue internado de emergencia en el Hospital Gemelli por una crisis respiratoria. El mismo policlínico que había conocido desde mayo de 1981, después de que el día 13 de mayo el turco Mehmet Ali Agca atentara contra su vida en un hecho que marcaría su vida y su pontificado. El Vaticano precisó que el Papa había sido internado por una laringotraqueitis aguda. Juan Pablo II pasó 9 días hospitalizado. El inicio de la Cuaresma lo sorprendió en una cama de hospital. Por primera vez en 26 años de pontificado, no celebraba la misa del miércoles de ceniza. El Papa fue dado de alta el 10 de febrero de 2005 y regresó al Vaticano. A los 2 días, ese domingo 13 de febrero, Juan Pablo II reapareció públicamente. Desde el balcón de su estudio en el Palacio Pontificio, encabezó el rezo del Ángelus. Pero solo pudo dar un breve saludo de bienvenida a los fieles. El Vaticano intentaba ser optimista. Hablaba de una mejoría en la salud del Papa, pero las cosas seguían mal, tan mal que el 21 de febrero Juan Pablo II canceló la audiencia pública general del miércoles 23 de febrero. Solo pudo videograbar una ceremonia en la soledad de su biblioteca que fue transmitida a los fieles en la Plaza de San Pedro y a quienes habían asistido al aula Paulo VI. Fue una audiencia virtual y la señal evidente sobre todo de que su salud no andaba nada bien. Después de este mensaje dramático y conmovedor, el Vaticano ya no pudo ocultar su alarma, la verdad. El jueves 24 de febrero, Juan Pablo II tuvo una recaída y volvió a ser hospitalizado de emergencia. La crisis respiratoria tocaba fondo. Ese mismo jueves, por la noche, se le practicó una traqueostomía para ayudarlo a respirar.
Según los expertos, la operación le devolvía al Papa la capacidad de respirar, pero le quitaba la de hablar. Se empezó a hablar entonces una vez más de una abdicación, posibilidad que Juan Pablo II siempre rechazó. A los pocos días, sin embargo, el cardenal Joseph Ratzinger, el poderoso prefecto de la doctrina de la fe, revelaba que el Papa le había hablado en el hospital, algo que médicamente sorprendía. Pero el propio Papa habría de confirmarlo la mañana del domingo 13 de marzo desde la ventana del de su 10º piso del Hospital Gemelli. Grazie per la vostra visita. A tutti, buona domenica, buona settimana. Ese mismo domingo, 13 de marzo, por la noche, Juan Pablo II salió del Policlínico Gemelli después de 18 días de hospitalización. Volvió al Vaticano con una cánula en la garganta que le ayudaba a respirar bien. Todavía no era dado de alta médicamente. El Vaticano anunciaba que Juan Pablo II descansaría y no tendría actividades en la ya inminente Semana Santa. Pero 5 días después, el viernes 18 de marzo, volvía la alarma. El Papa había sufrido una recaída por sus problemas respiratorios. El martes 22 de marzo, el equipo médico del Papa rechazaba que fuera a ser hospitalizado nuevamente. El Vaticano confirmaba que Juan Pablo II no encabezaría, como siempre lo había hecho en el Coliseo Romano, el rito del Vía Crucis del Viernes Santo. El miércoles 23 de marzo, el Papa tuvo otra fugaz aparición pública, esta vez desde la ventana de su departamento. Su fragilidad era dramática. Aún así, el jueves 24 de marzo, el Papa siguió por televisión desde su habitación las ceremonias del Jueves Santo. El Viernes Santo, desde la capilla de sus aposentos, siguió el rito de la Vía Dolorosa también por televisión. Las imágenes fueron difundidas por el Vaticano. El Papa apareció solo, así y de espaldas, sosteniendo una cruz. Nunca se le vio el rostro. Incluso se llegó a decir que aquel hombre no era Juan Pablo II, pero lo era. El cardenal Ratzinger tuvo que declarar que Juan Pablo II seguía gobernando la Iglesia con absoluta lucidez. Y para confirmarlo, el Papa Juan Pablo II fue mostrado al mundo el domingo 27 de marzo en una repleta plaza de San Pedro. Juan Pablo II se asomó a su ventana para encabezar el último rito de la Semana Santa y dar la bendición, Urbi et Orbi. Su esfuerzo no le alcanzó para impartir la bendición y dar su mensaje. En un esfuerzo ya conmovedor, Juan Pablo II se volvió a mostrar en público durante la audiencia general del miércoles 30 de marzo. Fue desde la ventana de su estudio. Solo logró dar la bendición a los miles de fieles que lo aclamaban. Nada más la bendición. Esta fue la última vez que se le vio con vida en público. La tarde de aquel mismo miércoles 30 de marzo, los médicos le insertaron al Papa una sonda nasoestomacal para alimentarlo y fortalecerlo. Una nueva hospitalización fue ya descartada de plano. El jueves 31 de marzo, la salud del Papa entró en una fase crítica, terminal, ahora por una infección urinaria que desató una altísima fiebre y la súbita caída, el desplome de la presión arterial. Cardenales cercanos al primer círculo de la Curia Romana aseguraban que el Papa estaba al final de su vida, que había recibido la unción de los enfermos, la extrema unción. El Vaticano confirmaba el viernes 1 de abril que Juan Pablo II enfrentaba ya una insuficiencia cardiocirculatoria y renal. La mitad del mundo se fue a dormir con esta información. Llegó el sábado 2 de abril de 2005. Aquel hombre que vino del frío, que estaba a 16 días de cumplir 85 años, expiraba aquel sábado 2 de abril en su habitación del tercer piso del Palacio Pontificio. Un shock séptico y un colapso cardiorrespiratorio irreversibles acabó con su vida a las 9 de la noche, con 37 minutos, tiempo de Roma, de aquel sábado 2 de abril. Nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
El cadáver del Papa Juan Pablo II fue expuesto en la Basílica de San Pedro durante 5 días. Cientos de miles de dolientes llegados de todo el mundo desfilaron ante su catafalco. $4 millones de personas, entre ellas 200 jefes de Estado y de Gobierno, cabezas coronadas, asistieron a sus funerales. El viernes 8 de abril de 2005, Juan Pablo II fue sepultado en las grutas vaticanas después de una imponente despedida. 10 días después de los funerales de Juan Pablo II, el lunes 18 de abril comenzó en el Vaticano el primer cónclave del milenio. 115 cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor de Juan Pablo II. La tarde de aquel mismo lunes 18 de abril hicieron una primera votación. De la chimenea de la capilla salió humo negro. Aún no había nuevo papa, era el primer día. El martes 19 de abril se celebraron 2 votaciones matutinas sin nada. El humo negro indicaba que ninguno de los 115 cardenales tenía los votos necesarios para ser papa. Por la tarde de aquel mismo martes 19 de abril, después de la 4ª ronda de votaciones, la chimenea de la Capilla Sixtina arrojó una leve, tenue columna de humo. Muchos lo vieron negro, pero era blanco y ya había papa. En este momento yo puedo afirmar que el humo es franca y decididamente blanco, Valentina. Estoy viendo que las campanas todavía no suenan, las campanas de la Basílica que acompañarían, que confirmarían que este humo es blanco, pero el humo que estamos viendo en este momento es definitivamente blanco. Eran las 5 de la tarde con 52 minutos tiempo de Roma. Eran las 10 de la mañana con 52 minutos tiempo de México. En medio del repicar de las campanas de San Pedro confirmando la elección del Papa, apareció el cardenal protodiácono Jorge Medina Esteves en el balcón central, el de las bendiciones de la Basílica de San Pedro. Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Benedicti XVI. El cardenal alemán Joseph Ratzinger, de 78 años, decano del Colegio Cardenalicio, y hasta la muerte de Juan Pablo II, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, había sido elegido como el Papa 265 de la historia y asumía el nombre Benedicto XVI. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Y después daba su primera bendición apostólica, Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.